¿Quién pudo imaginar que, detrás de la sonrisa firme y la imagen de fortaleza que durante años proyectó Violeta Isfel, se escondiera un torbellino emocional tan profundo? Para el público, ella siempre fue sinónimo de disciplina, entrega y una carrera construida a base de esfuerzo constante. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas figuras públicas, la historia que se ve desde afuera no siempre coincide con la que se vive puertas adentro. Con el paso del tiempo, los silencios pesan, las palabras no dichas se acumulan y el corazón termina pidiendo ser escuchado. Durante años, Violeta optó por la discreción. No fue casualidad ni estrategia mediática, fue una decisión personal. En un medio donde cada gesto se amplifica y cada rumor se transforma en titular, ella eligió proteger su intimidad. Callar no siempre significa negar, muchas veces es una forma de sobrevivir. Y eso fue, precisamente, lo que ella intentó hacer: seguir adelante, concentrarse en su trabajo, en su faceta como madre y en su crecimiento personal, mientras por dentro lidiaba con emociones que no encontraba cómo expresar públicamente. Con el tiempo comenzaron a circular versiones, comentarios en voz baja, especulaciones que iban y venían sin confirmación alguna. Se hablaba de un amor guardado, de una relación marcada por la intensidad y los celos, de decisiones difíciles tomadas en silencio. El nombre de Alex Durán empezó a aparecer en conversaciones informales, siempre envuelto en un halo de misterio. Nada era claro, nada estaba confirmado. Solo eran piezas sueltas de una historia que nadie se atrevía a contar del todo. Pero llega un punto en la vida en el que sostener el silencio duele más que hablar. Y ese punto, según sus propias palabras, terminó alcanzando a Violeta. No fue un arrebato ni una confesión impulsiva. Fue el resultado de años de reflexión, de noches largas y de preguntas sin respuesta. Y cuando finalmente decidió romper su silencio, lo hizo desde un lugar profundamente humano, el cansancio emocional de cargar con una historia incompleta y la necesidad de cerrar ciclos. En esa confesión, Violeta no buscó señalar ni juzgar. Más bien habló de sentimientos, de procesos y de aprendizajes. Reconoció que existió un vínculo significativo, un afecto que se mantuvo en reserva durante mucho tiempo, no por falta de importancia, sino por miedo a las consecuencias. En el fondo, su testimonio dejó ver lo complejo que puede ser amar cuando se vive bajo el escrutinio constante y cuando las emociones se mezclan con inseguridades y temores. Uno de los aspectos que más resonó en su relato fue la referencia a los celos y al control emocional. Sin entrar en detalles escandalosos, Violeta describió cómo ciertas actitudes terminaron desgastando la relación. No habló desde el rencor, sino desde la claridad que dan los años y la distancia. Explicó que cuando el amor comienza a limitar, a prohibir o a generar miedo, deja de ser un refugio y se convierte en una carga. Y fue precisamente esa sensación la que, según ella, marcó el final. Detrás de todo ello no hubo una sola causa, sino una suma de factores. La presión mediática, las expectativas ajenas, los silencios obligados y las emociones no resueltas fueron construyendo un escenario difícil de sostener. Violeta dejó entrever que, durante mucho tiempo, intentó justificar lo injustificable, convencerse de que el amor todo lo puede y de que el sacrificio era parte del camino. Pero también reconoció que ese pensamiento la llevó a olvidarse de sí misma. Su confesión no fue un ajuste de cuentas ni una revelación con fines sensacionalistas. Fue, más bien, un acto de liberación personal. Hablar de ese amor oculto significó quitarle peso al pasado y resignificarlo. No negó lo que sintió, tampoco lo idealizó. Simplemente, lo colocó en el lugar que le correspondía, una etapa importante de su vida que dejó enseñanzas, pero que ya no define quién es hoy. Y lo que hubo detrás de todo ello fue, en esencia, una mujer tratando de equilibrar su corazón con su realidad. Una mujer que, como muchas otras, confundió intensidad con amor y silencio con fortaleza. Su historia conectó con tantas personas precisamente por eso, porque no se presentó como víctima ni como heroína, sino como alguien que se equivocó, aprendió y siguió adelante. Al compartir su experiencia, Violeta también envió un mensaje implícito sobre la importancia de la salud emocional y del amor propio. Reconoció que ninguna relación debería vivirse desde el miedo o la restricción, y que callar por años puede pasar factura. Su voz, serena pero firme, dejó claro que hablar no la hizo más débil, sino más consciente de su propio valor. Hoy, al mirar atrás, ella no niega el dolor, pero tampoco se queda anclada en él. Entiende que cada decisión tomada fue parte de su proceso y que incluso las experiencias más difíciles aportan claridad.
Su confesión no busca reescribir el pasado, sino darle un cierre digno y honesto. Y quizá ahí radica la fuerza de sus palabras, en la capacidad de transformar una historia privada en un aprendizaje compartido. Así, más allá de nombres y rumores, lo que realmente emerge de esta confesión es el retrato de una mujer que decidió priorizar su paz. Una mujer que entendió que amar no debería implicar esconderse ni renunciar a la propia libertad. Y aunque durante años pocos pudieron imaginar lo que realmente sucedía detrás de su silencio, hoy su voz deja claro que, a veces, la verdad más poderosa no es la que sorprende, sino la que sana. Y el rumor fue creciendo como una ola imposible de contener. No se trató de un comentario aislado ni de una versión pasajera, fue una sacudida emocional que terminó alcanzando a todos los involucrados, especialmente a quien durante años compartió la vida con Violeta, su exesposo Raúl Bernal. Lo que durante tanto tiempo permaneció oculto, resguardado entre silencios y miradas esquivas, terminó saliendo a la superficie de la manera más dolorosa. Y cuando la verdad o al menos la versión que circuló con más fuerza comenzó a tomar forma, el impacto fue devastador en el plano personal. Raúl, según se dijo en su entorno cercano, no estaba preparado para enfrentar algo así. Para él, la relación había tenido problemas, como cualquier matrimonio, pero jamás imaginó que detrás de ciertas actitudes, distancias emocionales y silencios prolongados pudiera existir una historia que nunca le fue contada. El golpe no fue solo por el rumor en sí, sino por la sensación de haber vivido una realidad incompleta. Siempre me ocultabas, habría expresado con una mezcla de dolor y desconcierto, reflejando el sentimiento de alguien que cree haber sido excluido de una parte fundamental de la verdad. Lo que siguió no fue un escándalo público inmediato, sino una crisis íntima, silenciosa, profunda. Una tragedia personal que no necesitó gritos ni titulares para ser real. Enterarse de algo así, después de años de convivencia, despierta preguntas que no tienen respuesta sencilla. ¿En qué momento empezó todo? ¿Fue real o solo una percepción? ¿Qué fue lo que no se vio, lo que no se quiso ver? Esas dudas, cuando no encuentran claridad, se convierten en una carga emocional difícil de sostener. Desde el lado de Violeta, la situación tampoco fue simple. Su confesión, lejos de ser un acto impulsivo, pareció llegar después de un largo proceso interno. Hablar implicaba exponerse, no solo ante el público, sino ante alguien con quien compartió una etapa decisiva de su vida. No se trataba únicamente de reconocer un sentimiento del pasado, sino de aceptar que el silencio también tiene consecuencias, y fue cuando ese silencio se rompe, no siempre trae alivio inmediato, muchas veces destapa heridas que parecían cerradas. Pues lo que hubo detrás de todo este episodio fue una cadena de emociones mal resueltas. Celos, inseguridades, falta de comunicación y decisiones tomadas desde el miedo fueron construyendo una distancia cada vez mayor. Raúl, al enterarse, no solo enfrentó el rumor, sino el peso de sentirse desplazado emocionalmente, aun cuando la relación ya había terminado. Porque el pasado, cuando se reinterpreta bajo una nueva luz, duele como si estuviera ocurriendo en el presente. Pues la tragedia personal a la que muchos hacen referencia no tiene que ver con un solo hecho, sino con el quiebre interno que provoca la desconfianza retroactiva. Es descubrir que aquello que se creía firme tal vez no lo era tanto, que hubo palabras no dichas y verdades guardadas que cambiaron el sentido de toda una historia. Para Raúl, según versiones cercanas, fue un proceso de duelo distinto, no solo por la relación que terminó, sino por la idea de lo que pensó que había sido. Este episodio también dejó en evidencia algo más profundo, cómo el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina convirtiéndose en un enemigo. No protege, no cuida, no evita el dolor, solo lo aplaza. Y cuando finalmente estalla, lo hace con más fuerza. Violeta, al romper su silencio, no solo habló de un romance oculto, sino de una etapa marcada por el miedo a lastimar, por la imposibilidad de decir lo que sentía en su momento y por la confusión emocional que eso generó. Para muchos, la conmoción no vino solo por el rumor, sino por la forma en que evidenció la fragilidad de las relaciones humanas. Nadie sale ileso cuando la verdad llega tarde, ni quien la oculta, ni quien la descubre, ni quienes quedan atrapados en medio de versiones cruzadas. Cada uno carga con su propia interpretación de los hechos, con su propio dolor y con la necesidad de reconstruirse desde lo que queda. Al final, más allá de nombres y señalamientos, lo que esta historia deja al descubierto es una realidad incómoda. Las heridas emocionales no sanan solas con el tiempo, y los secretos,
por más bien intencionados que parezcan, terminan cobrando factura. Raúl enfrentó su propio derrumbe interno al sentir que nunca se enteró de todo. Violeta, por su parte, tuvo que aceptar que callar también fue una forma de romper. Y así, lo que comenzó como un rumor terminó convirtiéndose en una reflexión profunda sobre la honestidad emocional, las consecuencias del silencio y la importancia de enfrentar la verdad a tiempo. Porque cuando las palabras no se dicen en el momento adecuado, terminan pesando el doble cuando finalmente salen a la luz. Con el paso de los días, y a medida que el rumor fue creciendo, también comenzaron a surgir versiones completamente distintas que cambiaron el enfoque de toda la historia. Una de las más repetidas y que cobró fuerza con el tiempo fue la que señala que Alex Durán, en varias oportunidades, negó de manera clara haber tenido algún tipo de relación sentimental con Violeta Isfel. Según personas cercanas a él y a su entorno, entre ambos nunca existió un romance, sino únicamente una amistad marcada por el respeto y la cercanía propia de dos personas que compartieron momentos importantes en una misma etapa de sus vidas. Pues esta versión, para muchos, vino a poner un freno a la ola de especulaciones. Alex habría insistido en que no hubo nada oculto, ni relación secreta, ni vínculo amoroso detrás de cámaras. Solo una amistad que, vista desde fuera y en medio de tensiones emocionales ajenas, pudo haber sido malinterpretada. En el mundo del espectáculo, donde cualquier gesto se magnifica y donde los silencios suelen llenarse con suposiciones, no es extraño que una cercanía sincera termine convertida en un rumor de grandes proporciones. Quienes defienden esta postura aseguran que Alex siempre mantuvo una línea clara y que nunca cruzó límites. Para él, según se dice, Violeta fue una amiga en un momento complejo de su vida, alguien con quien podía hablar y compartir inquietudes, pero nada más. No hubo confesiones románticas, ni encuentros ocultos, ni una historia paralela. Esta versión contrasta fuertemente con lo que inicialmente se difundió, y deja ver cómo una narrativa puede transformarse cuando pasa de boca en boca. Aquí es donde la historia adquiere un matiz más humano y menos sensacionalista. Muchas veces, los conflictos no nacen de hechos concretos, sino de percepciones, inseguridades y silencios acumulados. Una amistad cercana puede convertirse, bajo la mirada de los celos o la desconfianza, en algo que nunca fue. Y cuando esa sospecha no se habla a tiempo, termina creciendo hasta volverse una verdad emocional, aunque no necesariamente una verdad factual. Desde este ángulo, lo ocurrido entre Violeta y su exesposo Raúl Bernal podría entenderse no como la revelación de un romance real, sino como el estallido de una herida emocional más profunda. La sensación de haber sido desplazado, de no haber sabido todo, de percibir que había un mundo emocional del que se estaba fuera. A veces, no hace falta que exista una relación amorosa para que el dolor sea real, basta con sentir que no se fue parte de la verdad completa. La postura de Alex, al negar cualquier vínculo sentimental, también abre otra lectura, que el conflicto no giró en torno a una traición concreta, sino a la falta de comunicación y a los miedos no expresados. Violeta, por su parte, habló de silencios, de emociones contenidas y de decisiones tomadas desde la confusión. Eso no necesariamente implica un romance, sino un proceso interno que pudo haber sido interpretado de distintas maneras por quienes la rodeaban. Al final, lo que queda claro es que no existe una sola versión absoluta. Hay sentimientos, percepciones y verdades personales que no siempre coinciden. Alex sostiene que solo hubo amistad. Otros interpretaron esa cercanía como algo más. Y en medio de ambas posturas, se produjo una ruptura emocional que dejó huellas profundas. Y más allá del rumor, esta historia refleja cómo una amistad puede verse envuelta en una tormenta ajena, cómo los silencios alimentan sospechas y cómo, en ausencia de diálogo claro, la mente completa los vacíos con dolor. No siempre hay villanos ni historias ocultas, a veces solo hay personas intentando entender lo que sienten cuando ya es demasiado tarde para explicarlo con calma. Esperemos que te haya encantado este tipo de video, déjanos tu comentario, saludos.